bienvenidos a una nueva edición del Plató del Negocio Exterior de España, de nuevo en formato online. Hoy queremos conocer cuál es el estado actual del negocio exterior de las empresas españolas en este contexto de pandemia de COVID-19 y también cómo pueden ayudarlas en su proceso de internacionalización los socios del programa Exportar para Crecer. Y para ello hemos invitado, aparte de estos socios, a Alejandro Arola, presidente del Grupo Arola, Joan Tristani, director general de AMEC, la Asociación de las Empresas Industriales Internacionalizadas, Álvaro Portes, director de la Territorial Sur de CESTE, Ana Cebrián, directora adjunta del Departamento Comercial y Desarrollo de Negocios de Cofides, Rafa Olano, profesor colaborador de SADE en Exportar para Crecer, y Carlos Dalmau, director de Soluciones Internacionales de Banco Sabadell. A todos vosotros, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Empresa Exterior. Pues antes de entrar a analizar cómo es el contexto del comercio internacional en estos momentos, quiero, Carlos, que nos cuentes qué es Exportar para Crecer y cómo lo habéis adaptado pues, a esta nueva normalidad. Muy bien, Paula, muchas gracias por la invitación y por dejarnos compartir con todos vosotros pues, la información y lo que nosotros buenamente sabemos o conocemos por la experiencia que tenemos en negocio internacional, ¿no? Mucha gente ya me ha oído explicarse por la misma historia, ¿no?, de Exportar para Crecer, pero nosotros no hemos cambiado la línea argumental. Constituimos el programa Exportar para Crecer conjuntamente con diferentes partners que hoy estamos aquí todos juntos y que ha tenido su continuidad desde el año 2011, ¿no? Y lo constituimos por un aspecto muy sencillo, ¿no?, el cómo acompañar a los clientes en toda la fase de exportación o de internacionalización de la empresa en todos los ámbitos, ¿no? Y muy focalizado principalmente a lo que son las pymes y las empresas, buscando cómo formar, cómo informar a las empresas, como he dicho antes, con los mejores partners del mercado, ¿no? Lo que hicimos un poco es un análisis, juntando las empresas, y intentamos hacer de forma muy simple cómo englobar los principales puntos de la cadena que a las pymes y a las empresas les podía interesar para poder llevar a término de manera efectiva la internacionalización o la exportación o la importación, ¿no? Y ahí lo que cogimos fueron diferentes partners de primer rango, ¿no? Por ejemplo, en la parte de logística, aunque hoy también está aquí con nosotros, pues Arola. Por la parte de seguro de riesgo, pues CESTE. Por la parte de inversión, Cofides. Por la parte de formación, ESADE. Por la parte, que esto yo creo que es muy importante, de experiencia de las empresas de internacionalización, pues cogimos para nosotros la principal asociación internacionalizada, que es AMEC, ¿no?, que hoy también nos acompaña aquí Joan Tristani, para poder dar no solo la parte teórica, sino poder explicar la parte práctica, ¿no?, en todos los aspectos. Aparte, hoy no los tenemos aquí, pero también tenemos a Garrigues por la parte jurídica y por la parte reglamentaria, pues a AENOR, ¿no? Y la idea era esto, poder explicar, formar e informar a las empresas mediante varias tipologías de actividades, ¿no? Una que es la que quizás nos conocen más por la parte pública de diferentes actividades desde el año 2011. La otra es la web de Exportar para Crecer, donde todos los partners hemos ido situando aquellos puntos principales que considerábamos que las empresas debían conocer. Y la parte de la guía de créditos documentarios que constituimos y la guía de comercio exterior, que ha tenido mucho éxito, ¿no? Este es un poco, en resumen, el por qué iniciamos Exportar para Crecer y que ha tenido continuidad durante todos estos años y quizás hoy en día más validez que nunca. Gracias, Carlos. Exportar para Crecer surgió en respuesta a una crisis económica y ahora nos encontramos en otra. Voy a dar unos datos. De enero a julio de este año, las exportaciones españolas alcanzaron los 147.400 millones de euros, un 14,6% menos respecto al mismo periodo de 2019. En el segundo trimestre del año, el PIB de España se desplomó un 18,5%, aunque se espera que haya un rebote en este tercer trimestre. Y por su parte, el comercio internacional se contrajo un 14% en volumen y un 21% en valor en el segundo trimestre del año, según datos de la Organización Mundial del Comercio. Son cifras peores a las de la crisis financiera de 2008. Joan, desde AMEC, la Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas, elaboráis periódicamente un índice de solidez de la internacionalización de la empresa española, que ya retrocedió en 2019. ¿Cuáles son las perspectivas para este 2020 y también para 2021? Joan, tienes que activarte tu micro.
Perdonad. Sí, como bien dices, hemos presentado recientemente, hace breves días, de hecho la semana pasada, el índice sólido de la internacionalización del 2019, y después de años de mejoras sostenidas, ya el 2019, previo a la pandemia, se experimenta un retroceso en la solidez de la internacionalización de la economía española. Como sabéis, el ISI es un indicador pues que intenta agrupar diferentes elementos y medirlos todos de forma conjunta sobre la internacionalización. Y aquí tenemos exportadores regulares, crecimiento de las exportaciones, inversión directa, inversión extranjera, cadenas de valor, apoyos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un total de 19 y por primera vez tiene un retroceso en los últimos años. Las expectativas para el próximo año no son halagüeñas. Para el próximo año, quiero decir, para el año 20, que es en el que nos encontramos, no son halagüeñas, y esto nos preocupa porque, como sabéis, en la anterior crisis, 2009-2011, el sector exterior fue un player relevante y determinante de la salida de la crisis, y si no tenemos una solidez de internacionalización en nuestra economía, nos va a ser más difícil. Por tanto, estamos en este sentido un poco preocupados con elementos como por ejemplo puede ser la intensidad tecnológica de las exportaciones, como puede ser la ralentización de la inversión internacional, tanto la nuestra fuera como la internacional aquí, un cierto bloqueo de las cadenas globales de valor. O sea, hay muchos elementos que hacen que nos enfrentemos a un entorno complejo y que, por tanto, el sector exterior o lo dedicamos lo que le tenemos que dedicar, que es esfuerzo, imaginación e inversión, o no será un player que juegue de forma determinante en la salida de la crisis. Gracias, Joan. Alejandro, ni en los momentos de confinamiento más estricto, allá por marzo y abril, las empresas españolas exportadoras e importadoras dejaron de trabajar. De hecho, la logística jugó un papel muy importante, permitiendo traer a España, recordamos, material sanitario, que era muy necesario en aquel momento. Ahora, ¿cuál es la situación del transporte y la logística internacional? ¿Ha habido novedades en las gestiones aduaneras que tienen que hacer las empresas? Muchas gracias por la iniciativa y por la invitación. Bueno, efectivamente, yo creo que la logística jugó un papel fundamental, como otros sectores, ¿no? Durante los días más complicados, las semanas más complicadas de la pandemia y del estado de alarma, fue en algún modo el eje transmisor de movimiento de producto, tanto de importación como de exportación. Yo creo que fue lo que permitió abastecer de materias, yo creo que esenciales, estratégicas, material sanitario y alimentación y medicamentos durante esas semanas. Esa situación de emergencia, yo creo que se ha ido lentamente normalizando a nivel logístico, pero sí que yo diría que el escenario ha sido tan convulso que se ha modificado absolutamente. Ha habido una concentración aún mayor de compañías navieras, ha habido por parte de las compañías navieras un rediseño de los servicios, hay por tanto menor oferta y hay como consecuencia un incremento de los precios y de los costes que tienen que tener en cuenta las empresas en el momento de realizar sus operaciones de comercio internacional. En el ámbito marítimo. En el ámbito aéreo hubo prácticamente una monopolización del transporte de estas mercancías que comentábamos, material sanitario, productos alimentarios, medicamentos. Durante los momentos de la pandemia hubo más de 300 aviones, que son los aviones los tradicionales que transportan carga, que son de pasajeros y carga. El 75% de la carga aérea viaja con el pasaje. El pasaje, de alguna manera, es el principal movimiento, ¿no? El principal rotor del movimiento de carga aérea que lo arrastra, y eso quedó absolutamente detenido. Hubo transformaciones de esos aviones a carga completa y eso permitió de alguna manera abastecer los mercados internacionales. En ese escenario han ido luego incorporándose ya aviones de pasaje, muchos menos lógicamente de los que había antes, y los precios han ido de alguna manera estabilizándose, pero los precios en carga aérea
en los meses de abril, mayo, eran absolutamente prohibitivos para cualquier tipo de mercancía que no fuese la urgente, ¿no? Ese sería en el ámbito logístico. En el ámbito aduanero sí que hemos observado como ciertas tendencias, que yo creo que son tics que tienen los gobiernos, los estados, en muchas ocasiones parecen como tics incontrolables de establecer pues, ciertas políticas de restricciones no arancelarias, barreras no arancelarias que impiden la libre importación de productos y en algunos casos la libre exportación de mercancías, ¿no? Eso en los momentos más complicados del comercio internacional, en momentos que hay conflictos, en el momento que hay algún tipo de enfrentamientos entre estados, las barreras no arancelarias surgen enseguida, ¿no? Al margen de la OMC, barreras arancelarias y luego alguien ya me discutirá o alguien ya pondrá sobre la mesa o sobre el tapete internacional qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Eso sería, a grandes rasgos, el escenario que se ha producido durante los meses más duros y la situación resumida actualmente. Te quería preguntar también, y si alguno de resto de los ponentes quiere intervenir, también lo puede hacer, sobre las cadenas de suministro, porque al principio de la crisis se decía que esta crisis iba a provocar pues, una recolocación o un cambio en las cadenas de suministro globales. ¿Eso se ha producido? Bueno, eso se comentó y se comentó mucho de que en lugar de fabricar en China, pues que fabricar más cerca, ¿no? Establecer los puntos de suministro con una proximidad geográfica mayor, evitando depender, ¿no? Tanto de un mercado lejano como un mercado además que el transporte pues, de media marítimo pues puede estar pues, en 25 o 30 días, ¿no? Y buscar mercados de suministro más cercanos. Yo creo que esa es una teoría que sobre el papel encaja muy bien, pero luego a la hora de la verdad el mover proveedores, el mover fabricantes, el arriesgarte a cambiar determinado tipo de calidades o determinado tipo de perfil de producto, yo creo que eso es más complicado, ¿no? Al menos nosotros hasta ahora, en este momento, sí que nosotros vemos siempre las cosas como más inmediatas, no vemos las cosas a medio o largo plazo, ¿no? En estos momentos la tendencia, por lo que nosotros estamos viendo, se mantiene igual como en el momento previo al estado de alarma. Pues Joan, me parece que quieres añadir algo. Sí, yo coincido con Alejandro, es una buena teoría. Sí que es verdad que hubo un cierto deslizamiento de algunos suministros en el momento en el que la pandemia empieza en China. Yo creo que más relevante cuando se cierra casi Italia. Tenemos más dependencia de Italia que de China desde un punto de vista de suministros, clarísimamente. Solamente hay que ver el comercio bilateral entre España e Italia o entre España y China. Y ahí sí que hay pues esta sustitución parcial de algunos suministros. Pero lo que dejamos de fabricar en Europa no podemos de la noche a la mañana empezarlo a fabricar. Hacen falta máquinas, organizaciones muy flexibles para poder hacer eso y desgraciadamente esto no ha sido así. Quizá en un medio plazo pueda pasar eso, pero no lo veo tan claro. Se dice que esta crisis económica es una crisis de liquidez, de ahí que las primeras medidas impulsadas por la Administración, a través del ICO, de las sociedades de garantías recíprocas, con los bancos, ha sido garantizar que fluya la financiación a las empresas. Me gustaría, Carlos y Álvaro, también desde CESTE, que me comentaseis el balance que se hace de la financiación aportada tanto de las entidades bancarias como desde una empresa pública como CESTE, específicamente para ayudar al negocio exterior de las empresas españolas. Si quieres empezamos por ti, Álvaro. Conéctate tu audio primero. Bueno, oye, igualmente gracias por la invitación, como ha comentado el resto de ponentes que ha intervenido hasta ahora y sobre todo gracias también a los socios, ¿no?, de Exportar para Crecer por participar en este tipo de iniciativas, ¿no? A ver, bueno, yo voy a hablar más desde la perspectiva de las coberturas, de la gestión de los riesgos comerciales, más que del tema de financiación, porque nosotros, aunque ayudamos a las empresas a proveerse de financiación a través de la conexión entre las facturas aseguradas y el posible descuento vía factoring sin recursos de esas facturas, pero como sabéis, nosotros no financiamos directamente, lo hacemos a través de las entidades financieras o a través de un fondo, ¿no?, que opera también con CESTE, pero insisto, me voy a referir más al tema de las coberturas, ¿no?
Bueno, ¿a nosotros cómo nos afecta? Pues como a toda la industria del seguro, no solo en particular el ramo de crédito. La industria del seguro, como sabéis, a la hora de fijar precios, no conoce cuáles son sus costes variables. Es decir, que esta es una industria cuyo partido se juega a futuro, ¿no? Con lo cual la incertidumbre es nuestro peor aliado, ¿no? Es decir, cuando hay un entorno de incertidumbre, efectivamente a la industria del seguro en general y al seguro de crédito en particular le afecta completamente de lleno, ¿no? Y le impacta bastante, ¿no? Nunca, creo, podemos encontrar un escenario donde haya más incertidumbre que ahora. No sé si alguien se atreve a hacer proyecciones o previsiones de lo que va a pasar, pero aquí confluyen varios factores, ¿no? Primero, la incertidumbre desde el punto de vista sanitario, ¿no? Hace 2 meses preveíamos todos que la vuelta sería más normal de lo que está siendo, ¿no? Pero es que a eso le unimos que no sabemos si va a haber un tratamiento eficaz, si va a haber una vacuna, cuándo la va a haber y tal. Pero luego hay una incertidumbre fuertemente también apalancada en lo económico, ¿no? Nadie sabe cómo va a actuar un consumidor que actualmente hoy está ahorrando de forma preventiva y no sabemos si ese ahorro se liberará cuando las cosas se despejen, ¿no? O si la gente seguirá reteniendo esa capacidad de consumir que, como sabemos, es un factor fundamental para que la economía española también se dinamice porque depende mucho de la demanda interna, ¿no? Y hay otro tema que es que la economía está ahora mismo con una cierta respiración asistida y tampoco sabemos ni hasta cuándo va a durar ni cómo va a salir un poco el tejido empresarial después de que los efectos, digamos, de las medidas ICO, de los ERTE y de los estímulos fiscales pues vayan perdiendo, digamos, intensidad. ¿Cómo nos ha afectado a nosotros en general? Quito la marca CESTE, hablo del seguro de crédito. A ver, yo creo que hay una previsión asumida por todo el mundo que es posible que en los próximos meses se produzca un incremento, esperemos que no sea muy relevante, que no sea un tsunami, pero sí un incremento de la morosidad, ¿vale? Un incremento de los impagos, ¿no? Y eso es fruto de la pregunta, es decir, de que el tejido, digamos, sobre todo pequeño y mediano, pues efectivamente afronta un problema de liquidez, ¿no? Una caída de actividad, de ingresos y de ventas de en torno medio 30-40%, un sostenimiento de los costes, la gente se ha quitado lo que puede, pero hay otras cosas que no se puede quitar y en definitiva hay una disfunción entre los cobros y los pagos y eso va a generar probablemente estos problemas de morosidad. Esto, desde el punto de vista del seguro de crédito, ha provocado también una percepción de mayor inseguridad en cuanto a las operaciones comerciales, ¿no? Por lo tanto, y esto de alguna manera es un efecto positivo en la industria del seguro de crédito, hay un incremento de la demanda. Ahora mismo nosotros en ese sentido somos anticíclicos. Cuando las cosas van bien, la percepción de riesgo baja y se consume menos seguro de crédito. Cuando la cosa va mal, pues la gente tiene una mayor percepción de riesgo y el seguro de crédito, digamos, incrementa su atractivo desde el punto de vista de la demanda. Tercer elemento es, y esto ya claramente impacta en las empresas, es que yo creo que el sector está haciendo una gestión de riesgo más prudencial. Es decir, todos hemos oído en foros que las empresas se quejan de que las aseguradoras de crédito ahora no están dando riesgos sobre sus clientes. Bueno, yo eso digo contundentemente que no, pero por una razón obvia, que es que nosotros vendemos riesgos, con lo cual si nos retiramos de proveer lo que vendemos, pues como el que vende cerveza y deja de venderla, o el que vende aceite y deja de venderla, porque no es la mejor política comercial. O sea, estamos dando riesgos sin duda, pero es verdad que la gestión es más prudencial. ¿En qué sentido? Ahora nosotros entendemos que la mejor gestión de riesgo no es dar los límites que la gente nos está pidiendo necesariamente, sino acertar. Darlo cuando el riesgo es bueno y prevenir y no darlo cuando el riesgo intrínsecamente creemos que es malo. Y el último elemento es el tema del incremento de los precios. Sí se está viendo que ahora mismo en este momento del seguro de crédito lo fundamental es las coberturas. Es decir, las empresas lo que quieren es tener un poco que se les acompañe en su ciclo comercial, es decir, que se les acompañe desde el punto de vista de las coberturas en sus necesidades comerciales, porque todo el mundo está haciendo lo posible por mantener su flujo comercial y está dispuesto a pagarlo. Es decir, que en ese sentido hay un incremento de los precios. Para resumirlo, desde el punto de vista de la empresa, de la pyme, lo que más le preocupa ahora mismo es que la compañía de seguros de crédito que sea mantenga un ratio de coberturas sobre los riesgos que solicita que le permita mantener
su actividad comercial con una cierta normalidad, cosa que es difícil en este entorno, pero es lo que pretendemos. Sí. Carlos, ¿cómo ves el escenario desde una entidad bancaria como el Sabadell? Me permites un poco para complementar lo que decía nuestro compañero de CESTE, porque él tenía o tiene una visión ventas, digamos así, ¿no? Nosotros la visión que tenemos es quizás un paso antes, que es lo que hemos vivido en primera línea, ¿no? Es el momento en que hubo todo el problema COVID, ¿no? Lo primero que hubo es, para nosotros de una forma muy clara, es un incremento del esfuerzo empresarial en cómo situarse en ese momento donde hay un entorno en el que te caen las ventas en un porcentaje muy elevado y tienes como empresa unos costes fijos ahí establecidos, ¿no? Esto significó inmediatamente la necesidad de liquidez de las empresas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para aguantar este golpe en un tiempo que no tenemos determinado y en un contexto que ha sido completamente nuevo a nivel, y además a nivel mundial, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a crisis quizás más de país, quizás más de zona geográfica, pues nos hemos encontrado que de este a oeste del globo, pues esta crisis se mantenía ahí vigente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es, bueno, igual que el resto de entidades bancarias, ¿no? En colaboración con el ICO y también en colaboración con CESTE, pues expandir lo que son las líneas de financiación con la cobertura para poder dar liquidez, poder parar el golpe, situarnos y luego ya viene esta segunda parte, ¿no? De volver a comercializar, de entrar en el mundo de las ventas y evidentemente no se trata solo de vender, sino también de cobrar o de asegurarte al máximo los riesgos, ¿no? Pero digamos que el efecto tsunami número 1 fue para las empresas, no sé si Joan ahí estará de acuerdo conmigo, es cómo tener la liquidez para aguantar el golpe en un tiempo indeterminado, ¿no? Que ahí es por eso que yo creo que las entidades bancarias, siempre evidentemente se las puede criticar, ¿no? Pero han dado una colaboración y una ayuda que ha sido, digamos, centralizada a través del gobierno con las líneas ICO y con las líneas de cobertura CESTE para poderlo distribuir de la forma más eficiente posible en un entorno nuevo, completamente, ¿no? Joan, ¿quieres añadir algo o responder a Carlos? Bueno, sí, complementar, no solamente con las líneas, sino también con los ERTES. Los ERTES han hecho que también que las empresas también puedan pasar, y algunas otras medidas, por mucho que hayan sido criticadas, hay una diferencia radical entre la situación en esta crisis o la situación de la crisis anterior desde un punto de vista de que se ha entendido que se tenía que facilitar la liquidez para subsistir en el corto. Y luego viene el medio largo. Quería hablar ahora sobre Cofides, que es la compañía española de financiación del desarrollo. Es uno de los instrumentos que tienen las empresas españolas para dar el salto al exterior. Ana, ¿cuál ha sido el efecto del COVID-19 en vuestra actividad? ¿Las empresas siguen adelante con sus proyectos de internacionalización? Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por la iniciativa. Estamos encantados de colaborar una vez más con nuestros socios de Exportar para Crecer. Efectivamente, la crisis ha afectado a la actividad de Cofides en la medida que ha afectado a nuestros clientes. Es cierto que evidentemente el impacto varía en función de distintas, es diverso en función de varias variables, ¿no? El sector en el que está la empresa operando, la diversificación geográfica y luego un tema que apuntaban, bueno, Carlos, Joan, el tema de financiación y de posición de liquidez, ¿no? Y qué capacidad y en qué situación financiera se encuentran las empresas a la hora de afrontar este periodo complicado, ¿no? A corto plazo. Cofides se centra en el medio largo plazo. Cofides lo que apoya es la inversión en el exterior con instrumentos participativos y, por tanto, lo que estamos valorando es el tema de inversiones fuera. El tema de inversiones fuera, evidentemente, la UNCTAD nos facilita datos con caídas del 30-40% de la inversión. Esto va a afectar a la actividad de Cofides. Probablemente, yo creo que ya se ve cómo afecta, pero yo creo que los próximos meses y el próximo ejercicio van a ser duros. Desde Cofides estamos adoptando una serie de medidas para dar apoyo a las empresas, tanto lo que es, digamos, facilitando los desembolsos, porque nosotros desembolsamos en función del cumplimiento de una serie de hitos. Esos desembolsos se han anticipado mucho en el tiempo para dotar de esa liquidez, aunque no sean líneas a corto, es financiación a largo, pero de alguna manera sirve para paliar esas restricciones de liquidez. Y luego, con tema de aplazamiento
de pagos a la hora de tener que hacer frente a estas cuotas de principal e intereses, hemos montado un mecanismo mucho más ágil para favorecer estos aplazamientos de pagos y dar un respiro a las empresas, ¿no? En lo que se refiere a la actividad de la compañía sigue, es decir, los proyectos siguen. Empresas, ya digo que hay sectores mucho más afectados. En general, por supuesto, afecta a todos los sectores. Todos sabemos los que son los sectores más perjudicados y más beneficiados. Todas las empresas hacen revisiones a la baja de sus ingresos, márgenes, revisión de planes de negocio, pero los proyectos, por lo que vemos, siguen adelante. O sea, se pueden retrasar, pero no se paran. Es decir, las empresas toman más tiempo, tanto para proyectos de Greenfield como proyectos Brownfield. Pero los proyectos Brownfield, o sea, las empresas se han dado cuenta también de la importancia de tener presencia local, dado que hay tantas limitaciones a la hora de viajar hoy en día, tener presencia local, estar ya implantados, tener una red de proveedores fiables y socios en el país, ha demostrado ser un tema fundamental, ¿no? Y esto no se va a parar, o sea, puede haber una ralentización de la inversión, pero yo creo que la gente va a seguir apostando por el tema de diversificación geográfica. También ha afectado mucho a las empresas en función de esa diversificación geográfica. Evidentemente, las empresas que están implantadas en distintos países, cuanto mayor te diría y diferentes continentes, mucho mejor, porque no evidentemente es una crisis global, pero no todos los mercados están afectados en el mismo grado. Entonces, esto es un tema también muy relevante, ¿no? Nosotros seguimos viendo proyectos, tenemos proyectos en el pipeline, las operaciones se siguen aprobando, pero es cierto que sí se observa un retraso y todavía no hemos visto, desde luego, lo que yo creo que en los próximos, en verano ha habido cierta recuperación y reactivación de la economía y de hecho, bueno, pues sí que hemos notado una aceleración de esos proyectos, pero estoy de acuerdo con todos los ponentes en que hay mucha incertidumbre, evidentemente. Termino esta ronda de preguntas hablando de formación y de marketing con Rafa Olano, que es profesor de SADE en Exportar para Crecer, porque si contar con la formación adecuada es esencial siempre para que un departamento de comercio exterior de una empresa tenga éxito en sus propósitos, más si cabe en un momento como el actual, que es de incertidumbre y de cambios constantes, ¿verdad, Rafa? Sí, efectivamente, y muchísimas gracias, Paola, por tenernos aquí hoy. Obviamente, lo que veníamos de alguna forma predicando, temas de transformación digital, temas de digitalización de la empresa, pues ahora es el momento pues, para darle un buen empujón y hacerlo práctico. Desde muy al principio del programa, en el año 2011, pues apostamos por esto, por estas cápsulas, de conocimiento, ¿no? en diferentes áreas de exportación digital, ¿no? Digámoslo así. Y ahora, pues repito, pues es un buen momento para recuperar todas estas cápsulas que están además disponibles en perdona, Rafa, no sé si podrías intentar hablar un poquito más fuerte para que te escuchemos mejor. Vale, quizás ahora se oye mejor. Sí, ahora mejor. Sí, pues era un problema de settings, perdonad a todos. Repito, a nivel de formación, pues obviamente lo que ahora es clave es retomar elementos de transformación digital enfocados en exportación, marketing digital internacional y lo que también ya he comentado, el programa Exportar para Crecer es pionero justo en esto, ¿no? Desde muy al principio de 2011, en encapsular estos elementos de formación. Nosotros apostábamos, esto lo dividíamos en las 3 fases de vida de cliente, tanto a nivel de captación como aprovechar para las pymes pues el marketing digital, como en venta, tanto en venta pues inducida, ¿no? Como captar leads cualificadas o en fidelización. Entonces ahí pues había herramientas pues importantes, ¿no? Buena utilización del email marketing, por ejemplo, etcétera. Y esto es un poco lo que repito, pues quizá ahora es lo que estamos viendo en formación, que es lo que tiene mucho sentido, ¿no? En recuperar estos atajos, ¿no? Al final, efectivamente, ¿no? Viajar cada vez cuesta más, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. La misma idea de presencia internacional en ferias, pues bueno, pues ahora pues se plantean otros formatos, ferias presenciales, por ejemplo, con mucho éxito.
Pero buena noticia, digamos, podría ser esta, ¿no? Que de una forma rentable a nivel económico, pues esta pyme exportadora pues tiene elementos, ¿no? Por ejemplo, para captación, como antes comentaba, pues en la idea de posicionamiento, de crear contenidos pues de calidad, pues a través de un blog que se utiliza, que genera pues tráfico cualificado, en concreto pues el tema de venta, como antes decía, pues eso, esa venta inducida o venta online. Todos lo sabemos, hay un boom en venta online, y no solamente para el sector B2C, sino también para B2B. Entonces ahí el target de Exportar para Crecer pues puede aprovecharse de esta oportunidad. Y en fidelización también a estos clientes, pues bueno, pues tratarlos con mucho cariño, como siempre lo hemos hecho, pues ahora todavía con más, entender pues bien sus necesidades, crear esa línea de comunicación todavía más directa, pues en sesiones como la que tenemos hoy aquí, utilizar las videosesiones de forma inteligente. Bueno, como ves, Paula, pues una forma de mantener ese contacto, ¿no? En la distancia, y el digital obviamente nos brinda esta oportunidad. Recuerdo que en octubre pasado, que fue nuestra anterior edición del Plato de Negocio Exterior sobre Exportar para Crecer, muchos de vosotros hablabais de la importancia para las pymes de contar con partners de referencia y solvencia en el área de comercio exterior, en un contexto ya entonces en el que se veían algunos nubarrones. Hoy, sin duda, esta afirmación es más válida que nunca, ¿verdad? ¿Quién quiere comentar algo? ¿Carlos? ¿Empiezas tú? Hoy que tenía el mute puesto. Pues yo voy a poner un ejemplo, si me lo permites, porque esto que decíamos el mes de octubre, durante estos meses post-pandemia, nosotros lo hemos podido comprobar en primera línea, ¿no? El hecho de las dificultades de movilidad y de logística hizo que nosotros llamásemos a Alejandro Areola, que está aquí presente, para constituir incluso una línea fast pass de consultas de clientes, porque evidentemente los clientes de golpe te aparecían con consultas muy técnicas de logística y aduana, además en un mercado cambiante que más o menos siempre seguía la misma pauta, ¿no? Se bloqueaban los movimientos de personas físicas y los mercantiles parecía, pero al segundo día no, los mercantiles, pero había ciertas limitaciones, y nosotros incluso con la operativa documental en la que el banco está muy implantado, pues teníamos necesidad de afinar y mucho en toda la problemática, en todo el conocimiento de los diferentes mercados en el mundo, ¿no? Para saber qué teníamos que hacer para que esa documentación se pudiese despachar y pudiésemos llegar a buen término las operaciones, porque muchas veces ya estaba la mercancía en el barco, faltaba poder acabar de finalizar la operación mercantil para poder despacharla, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo muy bueno, es un ejemplo de que el hecho de tener buenos partners y un poco todos en el sentido colaborativo de poder aportar y ayudar a las empresas en los diferentes ámbitos, y lo digo así en primera persona, no solo en el financiero, sino en el logístico, pero evidentemente con la gente que sabe de logística, en el seguro de riesgo, con la gente que sabe de seguro de riesgo, con la experiencia de otros clientes, hablando con asociaciones, ¿no? Para saber qué es lo que estaba pasando, y esto poderlo trasladar a los clientes, yo creo que es un muy buen ejemplo de cuál es de uno de los dos pasos que han cambiado. El segundo que ha cambiado, y un poco Rafa lo decía y es así, es la digitalización, ¿no? Los clientes teníamos las herramientas para poder teletrabajar, teníamos las herramientas para poder hacer un webinar, teníamos las herramientas para que pudiesen trabajar digitalmente, pero no las teníamos como prioritarias y por la necesidad han sido, ¿no? Nosotros exponencialmente hemos incrementado el volumen de operaciones por Internet, es decir, digitales, en todo lo que es la operativa de comercio exterior. Es cierto, cuando se vaya normalizando seguramente bajaremos un poco, pero es que realmente hemos dado un paso de gigante, ¿no? ¿Y qué hace? Que te inicies a otros productos digitales para poder acompañar a los clientes, porque el hecho se ha visto, y creo que todos los partners estarán de acuerdo, trabajar a distancia no ha sido una merma de calidad, sino que ha sido trabajar de una manera diferente, mucho más efectiva y acorde en los tiempos actuales. ¿Habéis notado más llamadas, más consultas de los clientes? Tenemos un equipo de especialistas que antes estaba acostumbrado a ir a visitar a los clientes, y de golpe hemos incrementado las consultas y
y las visitas comerciales, pero a distancia. Les hemos puesto todas las herramientas posibles para poder estar al lado de los clientes, pero evidentemente, dadas las limitaciones de los últimos meses y de las exigencias de sanidad, pues se han hecho prácticamente el 90% a distancia. Pero hemos estado muy cerca, yo diría más cerca de los clientes, de una forma diferente. ¿El resto también tiene alguna experiencia o algún ejemplo que quiera aportar, Joan? Sí, yo creo que me acuerdo perfectamente de la sesión que hicimos en otoño pasado y hacíamos referencia a la necesidad de trabajar las organizaciones, las empresas y aprender a utilizar el conocimiento que está fuera. Yo creo que en aquel momento incluso dije la frase de hay más talento fuera de las organizaciones que dentro de las organizaciones. Y en este nos ha pasado un poco lo mismo que supongo que al banco, que a CESCE, que a Cofides. Hemos tenido muchas consultas, hemos tenido consultas de desespero, hemos tenido consultas que requieren una respuesta de contingencia, consultas a problemas específicos. Y yo creo que aquí, respecto al COVID o a la crisis generada por el COVID, yo creo que hay dos fases o dos etapas. La primera, que sería la de adaptación. Nos tenemos que adaptar a una situación en la que tenemos que garantizar la liquidez, lo hemos hablado, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que hacer el teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero esta crisis acelera unas tendencias de fondo que ya teníamos y que las acelera y que van a transformar el mundo o están transformando el mundo. Yo, por ejemplo, estoy convencidísimo, y no solamente lo estoy convencidísimo, hace breves días en una sesión con 16 empresas, todas al unísono han dicho que cuando se pueda viajar a full, van a viajar menos que lo que viajaban y que van a instrumentar otros elementos de comunicación con sus clientes. Por tanto, hay una transformación y ante esta transformación, sí, para la adaptación a la situación es necesario contar con especialistas en el ámbito logístico, en el ámbito de la financiación, en el ámbito del seguro de crédito, en el ámbito regulatorio, en los ámbitos que sea, en un momento de transformación hacia un escenario que no es claro, pero que sabemos que está allá, pues yo creo que la colaboración con talento externo a las organizaciones es fundamental. Y las empresas que lo hagan, yo creo que tirarán adelante y las que no van a tener problemas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Has hecho referencia a dos cosas. Una es va a haber un incremento de la inversión en el exterior, quizá con proyectos de menos volumen, pero el número de proyectos va a aumentar porque las empresas están apostando y se han dado cuenta que necesitan una presencia, el concepto de localización, con una presencia y unas redes locales en los diferentes mercados. Y la otra que has comentado es la diversificación. Y aquí también las empresas necesitan, pues posiblemente, o no necesitan, pueden contar con talento que está fuera y que pueden aprovechar y que puede estar en otras empresas. Y que es la diversificación, evidentemente en mercados. Y lo has comentado, que las empresas que están, por ejemplo, en este momento tienen negocio en China, pues bueno, están pues ya un poco mejor que las que no lo tienen. Pero también en cuanto a aprovisionamiento, yo creo que no se trata tanto de si tenemos el aprovisionamiento más cerca o más lejos, sino si lo tenemos diversificado, porque si lo tenemos cerca y tenemos un problema cerca, pues tendremos un problema de aprovisionamiento. Es decir, si hay otro cierre de la economía española y nos estamos suministrando en la economía española, tendremos el problema. Lo tendremos por muy cerca que tengamos al proveedor, ¿no? Y el tercero es evidente que en estos momentos las empresas están tendiendo a una diversificación de los sectores de aplicación. Y hemos visto como empresas que fabricaban el producto A están fabricando productos que tienen que ver con los sectores esenciales, alimentación, sanitario, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos en un momento, yo te diría que de transformación profunda y tenemos que mirar el muy corto. Y el muy corto hay que asegurarlo y hay que adaptarse, pero hay que tener la vista puesta también en el medio, que es de transformación. Rafa, tú que eres experto en marketing digital, ¿las empresas se han puesto las pilas en este ámbito? Sí, yo creo que hay esta percepción, lo que antes comentábamos, de que ahora es el momento. Y bueno, y sobre todo también, Paula, si hablamos de transformación digital durante mucho tiempo, pues bueno, eran un poco redundante, pero no se acababa de
aterrizar, ¿no? Y en cambio, pues, como antes hemos comentado, hay ya canales digitales que están funcionando muy bien. Y bueno, yo creo que sí, lo que veo a mi alrededor es gente pues con reforzando equipos digitales, creciendo en digital de una forma importante. También algo que comentaba ahora Joan, pues a nivel esa deslocalización de proveedores, pero también de talento, ¿no? Ahora estamos viendo efectivamente que teletrabajar pues es muy eficaz, mucho más de lo que antes pensábamos. Entonces, bueno, pues también existen oportunidades de tener talento pues a mejor precio, ¿no? En diferentes localizaciones. Yo creo que es el momento de la transformación digital aterrizada, ¿no? Y repito, y a mí me gusta ver pues que en Exportar para Crecer fuimos también pioneros en tener esa visión y sobre todo una visión aterrizada, ¿no? Otra vez, antes lo hemos mencionado, el portal Explotar para Crecer pues es un gran aterrizaje para gente que necesite revisar todos estas cápsulas de conocimiento. Me parece que Alejandro también quería hacer su aportación en este punto del debate. Sí, muchas gracias. Desde nuestro ámbito lo que hemos visto ha sido un esfuerzo que yo creo que además el resultado hubiéramos tardado varios años en poder observarlo en la administración pública. En la administración pública, en el ámbito que nosotros nos movemos, que es la administración aduanera y las administraciones que intervienen en los controles que se realizan en las mercancías en frontera, tanto de importación y exportación, como puede ser sanidad exterior, controles veterinarios, fitosanitarios, de medicamentos, etc. Desde el 16 de marzo, el lunes primero, ¿no? El primer día hábil después de decretarse el estado de alarma, las administraciones se pusieron las pilas de una manera absolutamente asombrosa. Yo lo había comentado en algún medio de comunicación, que llevo más de 40 años dedicándome a esta actividad profesional, nunca había visto ni la velocidad ni la capacidad de adaptación que tuvo la administración en el momento del confinamiento y para adaptar sus procedimientos de trabajo y permitir precisamente lo que comentábamos al principio de la jornada, era permitir que la logística siguiese funcionando, que las mercancías pudiesen exportarse o pudiesen importarse. Ese salto que ha hecho la administración, nosotros que lo valoramos y todos los operadores con los que hemos comentado y las distintas asociaciones muy positivamente, yo creo que el esfuerzo ya está hecho. Ahora lo que hay que hacer es consolidarlo, es aprovechar todo lo que se ha desarrollado a nivel tecnológico en pocas semanas, en pocos meses, desde el punto de vista de las administraciones, aprovechar ese cambio de chip, de filosofía, que tampoco es fácil, cambio cultural no es fácil, a veces es incluso la traba más complicada que hay, ¿no? Venga usted, venga personalmente o tráigame el papel. Es que dejaron de existir los papeles en cuestión de 24 horas, ¿no? Yo creo que ese cambio, las administraciones, esa transformación digital a la que Rafa hacía mención también, yo creo que la tienen que aprovechar, ¿no? Ahora es el momento de consolidar todo lo que se ha hecho y de seguir avanzando en ese terreno, ¿no? En el terreno de la digitalización y en el terreno de la máxima optimización de los recursos y de los tiempos. Ana, ¿cómo veis el panorama desde Ecofides? Bueno, desde Confides, que no dejamos de ser parte de la administración como gestora de fondos públicos, junto, por supuesto, con otros participantes como CESTE, que están, yo creo que, vamos, con un papel clave y claramente adicional Creo que te perdemos. Me parece que no se puede escuchar muy bien a Ana. A ver si la puedo retomar. Álvaro, no sé si... Paso ahora a hablar con... Si Álvaro quiere añadir algo desde CESTE mientras solucionamos el problema que tiene con el audio, Ana. Bien. A ver, yo creo que este debate se ha abierto un poco en cómo veíamos nosotros, ¿no?, la reacción de nuestros clientes, si teníamos más consultas. Y bueno, a ver, evidentemente en este tema del periodo que se abre con el estado de alarma hemos visto una mayor preocupación, lógicamente, en las empresas. Efectivamente, en estas dos fases que se han comentado aquí, una primera fase orientada a resolver los problemas de liquidez
era obvio, ¿no? Por la caída de la actividad muy brusca del segundo trimestre con el mantenimiento de los gastos, y a partir de junio, pero ya en una fase un poquito más discontinua de lo que se esperaba, como una actividad más orientada a recuperar, digamos, la velocidad de crucero desde el punto de vista comercial, que tampoco lógicamente se ha conseguido, ¿no? Bueno, nosotros, como decía, somos un poco anticíclicos, ¿no? Sí que hemos tenido más consultas y de hecho el sector del seguro de crédito yo diría que en este sentido es un sector refugio, ¿no? Porque, como comentaba antes, cuando hay una mayor percepción de riesgo, pues hay una mayor inclinación también a protegerse frente a estas contingencias, tanto a nivel doméstico como en el exterior, ¿no? Desde el punto de vista de lo que habéis comentado de la transformación digital, completamente de acuerdo. Yo creo que esto ha sido una palanca que ha provocado, digamos, el que despertáramos a un mundo que ya estaba ahí. De hecho, en particular en CESTE, bueno, pues todas las operaciones de la compañía desde el punto de vista de la relación con los clientes, de gestión de la cartera de riesgos, de tramitación de expedientes de siniestralidad, todo este tipo de cosas lo teníamos ya perfectamente digitalizado en una plataforma que se llama CESNet. Es verdad que nosotros, como comenta Rafa Olano, como otras muchas empresas, no teníamos digitalizada la parte de desarrollo de generación de negocio, y esto ha sido una palanca brutal para que todos primero entremos en una cierta normalización del funcionamiento en el ámbito digital, y también pues darnos cuenta de que a nivel global entramos en un escenario donde hoy ya no es factible solo transferir información o acceder a información en cualquier lugar del mundo o conocimiento, sino también talento, ¿no? Esto es una grandísima oportunidad cuando esto se despeje, sobre todo para el profesional joven, si quiere exponerse a la competencia a nivel global, pero también es una gran amenaza, ¿no? Yo creo que se han publicado algunos datos en España que son a veces preocupantes sobre la formación de la población juvenil, digamos, entre 18 y 30 años, ¿no? Desde el punto de vista de la falta de formación a nivel incluso de bachillerato, de formación profesional. Y hoy día, pues esto hay que alertar a la gente, ¿no? El profesional no preparado va a sufrir, porque en un ambiente abierto precisamente a la transferencia de talento y a la capacidad de comprar talento en cualquier lugar del mundo, pues hay muchas oportunidades, pero también hay muchas amenazas, ¿no? Yo creo que la digitalización es una grandísima oportunidad y, como ha comentado Carlos, y estoy de acuerdo, hemos trabajado de forma diferente, pero nos hemos dado cuenta que hemos sido igualmente eficientes o incluso yo diría que más productivos, ¿no? Con lo cual esto ha sido una de las grandes novedades positivas de este hecho sobrevenido que hemos vivido desde marzo. Voy a darle de nuevo la palabra a Ana, a ver si puede retomar su intervención de antes y ahora la podemos escuchar un poquito mejor. Bueno, disculpadme porque parece que efectivamente hay problemas de conexión. No sé si ahora me oís bien. Sí, perfectamente. Pues disculpadme porque la verdad es que es lo que tiene del directo. Vamos a ver, yo lo que quería decir es, pues de alguna manera, reiterar este apoyo de la Administración, de decir que la Administración está a disposición de las empresas para dar todo el apoyo, tanto en líneas a corto como en garantías, como en financiación a largo plazo, como puede ser Cofides. Y luego lo que quería hablar un poco es de los sectores de oportunidad. Estoy de acuerdo con lo que estamos comentando, Alejandro, Joan, es decir, que va a haber nuevas oportunidades, tanto a nivel de geografías como a nivel de sectores, y dentro, ya no digo sectores, pero dentro de un sector realmente va a haber nuevas oportunidades. Se ha hablado del tema de digitalización, pero hay muchísima financiación y muchísimo apoyo por parte de planes de la Comisión Europea y de Europa en todo lo que es impacto verde, impacto social, es decir, todos los proyectos, y esto no son solo para los sectores evidentes como pueden ser el de renovables. Yo creo que todos los sectores pueden llevar a cabo proyectos que tengan un impacto positivo en temas de medio ambiente, en temas sociales, y estos se van a ver claramente beneficiados. Yo creo que ya Cofides lleva años volcado en tutelar todo lo que son temas de impacto como institución de desarrollo, que somos una institución bilateral de desarrollo, pero ahora mismo todos los actores, tanto reguladores, financiadores, como las propias empresas, realmente están apostando por proyectos sostenibles en ámbitos tanto de medio ambiente como social, como gobierno corporativo, y ahí va a haber mucha financiación y muchas posibilidades
operes en el sector que operes. O sea, que eso es un punto que quería poner sobre la mesa, ¿no? Ya digamos hacia la parte final del plató, y me gustaría recabar de cada uno de vosotros un pequeño mensaje de aliento, de optimista hacia las empresas internacionalizadas de cara al futuro. ¿Qué le podéis decir? Empezamos contigo, Joan. Muy bien. Hace unos años empezamos a hablar del entorno VUCA. Yo creo que ya en alguna ocasión me habéis oído pues, rebautizarlo en MegaVUCA. Este es un ejemplo. Este es un nuevo escenario en el que tendremos que trabajar de incertidumbre. No se va a acabar la incertidumbre. Cuando acabe esta vendrá otra. Pero en este mundo de la incertidumbre se generan oportunidades. Y se generan oportunidades en todo el mundo y en todos los sectores, como bien decía hace un momentito Ana. Para hacer frente a estas oportunidades y, por tanto, mitigar los riesgos de mantener nuestra actividad tradicional en los mismos lugares donde la manteníamos, necesitamos organizaciones que sean, por una parte, que tengan capacidad de anticipación y que sean flexibles. Y tenemos que estar muy abiertos a aprovechar la tecnología, que es una amenaza, pero a la vez nos da las oportunidades para poder acceder a conocimiento que no tenemos en las organizaciones, que lo tenemos fuera y que nos va a ayudar seguro, sí o sí, a aprovechar estas nuevas oportunidades. Alejandro, ¿qué les dirías a nuestros espectadores, empresas? Sí, yo creo que hemos pasado con una buena nota el primer examen, que ha sido la situación del estado de alarma y todo el confinamiento, una buena nota a nivel empresarial, lo que todo el mundo ha hecho un esfuerzo enorme en ese avance tecnológico y en tratar de reinventarse o adaptarse a ese nuevo escenario. Pero es que resulta que esto no era el examen final, esto era simplemente la inscripción en la carrera, ¿no? En la inscripción. O sea, usted está apto para inscribirse y ahora es cuando empieza realmente las pruebas y cuando empieza realmente la necesidad de demostrar lo que somos capaces. Yo creo que toda la imaginación que podamos poner en ese proceso de adaptación que comentaba Joan, de innovación, en ese proceso de máxima flexibilidad en todos los sectores de la empresa, en todos los ámbitos de la empresa, van a ser necesarios. Y quizás diría también aprovechar no solamente lo que podemos hacer de cara al futuro, sino que hay cosas que están ahí que quizás no le hemos dado suficiente importancia. Hay, por ejemplo, un acuerdo comercial con Vietnam que entró en vigor en agosto de este año, muy importante, un acuerdo de libre comercio muy importante, está ahí, está aprobado, está publicado, está ya en vigor. Yo creo que eso son nuevas puertas a mercados que pueden ser muy interesantes. El año pasado entró en vigor el acuerdo con Japón y otro acuerdo con Singapur. Es decir, hay instrumentos comerciales que están en vigor muy recientes, que pueden ser muy interesantes para las empresas. Y luego ya, como también un análisis, quizá y reflexión, el acuerdo del TEMEC, el acuerdo con México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en julio de este año, yo creo que también es muy interesante, ¿no? ¿Qué oportunidades nos puede dar el TEMEC para las empresas españolas? Es decir, no solamente innovarnos, sino también quizás reflexionar sobre lo que hay, sobre lo que tenemos recientemente en acuerdos comerciales y aprovechar esos acuerdos, lógicamente, para impulsar nuestra actividad de negocio. Álvaro, ¿cuál es tu última intervención para las empresas? Bueno, yo en primer lugar lo que diría es que ya en el año 2011, ¿no? O 2010, después de una crisis tremenda también, más de carácter financiero, en fin, y con las connotaciones que todos sabemos que tuvo, el sector exterior español fue una palanca activa para la recuperación de la economía española. Y los datos de 2011 a 2019 del sector exterior español son verdaderamente elocuentes, ¿no? O sea, y es claramente un caso de éxito medido en cualquier variable que podamos utilizar, ¿no? Quizá la más relevante es que un país que ha tenido siempre un déficit por cuenta corriente de carácter casi crónico, pues llevaba 8 años de forma consecutiva teniendo un superávit, ¿no? En la balanza por cuenta corriente, ¿no? Y un dinamismo en las exportaciones que todo el mundo conoce. Por lo tanto, yo creo que el sector exterior
va a volver a ser una palanca para la recuperación. Eso es una cosa clarísima y yo creo que esto hay que tenerlo muy presente, porque no es un optimismo vacío, hueco y no, digamos, sustentado en una realidad objetiva. Y yo creo que esto ha de decirse con absoluta contundencia, porque es que lo necesitamos, además, que sea así. Asumiendo que la recuperación va a ser lenta, que va a ser desigual y que va a ser una recuperación asimétrica, y que yo creo que todo el mundo también descuenta este tema. Y en este sentido también decir otro mensaje, ¿no? Orientado un poquito precisamente a la recuperación del sector exterior, ¿no? La globalización que venía sufriendo un cierto descrédito y que este tema nos ayuda a que ese descrédito se matice o se alivie o se atempere, pues yo también creo que hay que decir con contundencia que va a seguir. Y va a seguir porque los factores que están detrás son tremendamente también, desde el punto de vista estructural, muy potentes, ¿no? Desde la tecnología, factores geopolíticos, ¿no? De la importancia de los países emergentes, el tema del transporte, revolución en el mundo de las comunicaciones que ha habido a lo largo de los últimos años, que ahora está pasando algunas dificultades, sobre todo en el transporte viajero por el tema de la movilidad, sin duda, pero que también cuando se abra se volverá a retomar. Y igualmente en cuanto a la apertura y liberalización de los mercados, ¿no? Hay brotes y rebrotes proteccionistas, pero nadie duda que el mundo es completamente diferente a como lo era antes del año 90. Por lo tanto, yo creo, y termino, confianza de verdad, confianza en que esto va, bueno, evidentemente saldremos, hay que tener un poquito de prudencia y de paciencia, y una cosa que sí yo recomendaría es apoyar en la colaboración público-privada. Esto me parece esencial, tanto desde el punto de vista de las asociaciones como desde el punto de vista de las entidades que están en el sector público, y centrar mucho el apoyo en las empresas que ya están fuera. Yo creo que es momento de apoyar a la gente que puede sostenerse en los mercados en los que ya está, o impulsar su actividad en aquellos mercados que empiecen a abrir y a recuperarse de una manera más rápida de lo que podamos hacer nosotros. Gracias, Álvaro. Rafa, brevemente, ¿qué último mensaje quieres dejar a nuestro público? Pues un mensaje de optimismo, pues ver también en esta crisis pues oportunidades, como ya hemos señalado, ¿no? Y de la mano de la tecnología y bueno, pues volver a ver pues, el marketing mix y ver en qué áreas pues efectivamente puede haber innovación, puede haber mejora. Desde lo que ha mencionado antes el compañero de CESTE, pues ellos están ahora a nivel de captación de negocio, por ejemplo, apostando fuerte con herramientas que además ya tenían en la casa. Esto está pasando en muchas empresas, que la tecnología estaba, pero ese cambio cultural para utilizarlos, como antes mencionaba también Alejandro, pues bueno, no se había dado la oportunidad. Pero también ir al detalle. Al final es ventas, y en ventas cada esfuerzo cuenta y cada día cuenta. Pues lo que también hemos mencionado, la presencia en ferias, pues bueno, ya es más complicada, presencia real, pero en cambio sigue siendo un gran instrumento de prospección, de fidelización y apostar por estos formatos, ¿no? Apostar también por la formación, continuar la formación del personal. Bueno, pues esto yo creo que es un poco lo que nos tocará. Ana, tu turno. Bueno, yo pues en línea con lo que dicen mis compañeros, yo daría dos mensajes. Uno que es seguir apostando por la internacionalización, claramente la inversión en el exterior, que es, vamos, clarísimamente la forma de crecer y recuperar la actividad de las empresas y aprovechar oportunidades. Y luego el apoyo de la administración, no solo a través de los instrumentos que directamente podemos ofrecer, pero a través de toda la red de alianzas estratégicas con otro tipo de entidades multilaterales. En el caso de Cofidis hay una amplia red de entidades con las que tenemos alianzas estratégicas, y luego, como no, por supuesto, también con los socios de Exportar para Crecer, ¿no? Que las empresas pueden contar con todos y cada uno de nosotros para ese apoyo, ¿no? O sea que Carlos, cierro contigo. ¿Qué mensaje le dirías para finalizar este plato de Exportar para Crecer? Cuando es el último es difícil decir algo que no se haya dicho, pero si me permitís, yo creo que hay algo que no ha cambiado en este mundo tan cambiante,
Es que el 98% del poder de compra está fuera de España. Y si algo que sí sabemos hoy en día, desde hace muchos años, es que las empresas españolas tienen producto y calidad para salir al exterior. Aquí tenemos que, quizás con una visión de vaso medio lleno, ver las nuevas oportunidades que se han comentado durante este webinar que pueden salir, y yo añadiría los nuevos mercados que también se pueden encontrar las empresas españolas, ¿no? Incluso en subsegmentos de actividad que antes no se pensaban el poder acabar llegando, ¿no? Que yo creo que esto es lo que, si tienes un buen producto, si tienes una buena calidad, y yo diría que también hay un personal muy apto para poder salir al exterior y poder ganarse parte de este poder de compra que, como decía antes, el 98% está fuera de España. Gracias, Carlos. Hoy hemos visto que el panorama que se les presenta a las compañías de nuestro país que tienen negocio en el exterior es complejo, pero que pueden confiar en que con socios como los de Exportar para Crecer podrán sobrellevar mejor las dificultades que se encuentren en el camino. Gracias a Alejandro Arola, presidente del Grupo Arola, Joan Tristani, director general de AMEC, Álvaro Portes, director de la Territorial Sur de CESTE, Ana Cebrián, directora adjunta del Departamento Comercial y Desarrollo de Negocios de COFIDES, y Rafa Olano, profesor colaborador de SADEP en Exportar para Crecer, y Carlos Dalmau, director de Soluciones Internacionales de Banco Sabadell. Gracias a todos por haber participado hoy en este plató del negocio exterior de España, y también gracias a los que nos habéis seguido al otro lado de vuestras pantallas. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.